Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con Carmen Hertz, abogada de la Universidad de Chile, diputada del Partido Comunista, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, entre algunas de las múltiples actividades que ha desempeñado durante su vida. Podemos señalar, ¿cierto?, que fue asesora de Derechos Humanos y directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, embajadora en Hungría, autora de algunos libros como La historia del atentado a Pinochet, Operación Siglo XX, Operación Exterminio, la represión contra los comunistas chilenos, con Apolonia Ramírez y Manuel Salazar, y sus memorias La historia fue otra, publicado el año 2017. Carmen Hertz, bienvenida a Iquique Televisión. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme. Quería partir por una pregunta macro, digamos, ya, que tiene que ver con el desencanto de los chilenos respecto de lo que ha sido el retorno a la democracia, ¿cierto? Poco a poco se fueron dando diversas circunstancias, la gente tenía una expectativa una vez terminada la dictadura, y eso, digamos, se ha ido con el tiempo deteriorando, y hemos llegado a la crisis que tenemos hoy día de las instituciones, ¿cierto? Ya prácticamente la gente no le cree a nadie, a los políticos tampoco se les cree. ¿Qué es lo que ha pasado en este país que hemos llegado a esto, Carmen? Bueno, yo creo que esto se inicia, de alguna manera, con lo que sucede a fines de los 80. ¿No es cierto? Porque tenemos un país movilizado, que con mucho coraje el movimiento popular, ¿no es cierto?, logra el término de la dictadura a través de una organización y protestas que culminan en los 80, pero es una organización que se va gestando poco a poco, día tras día, inmediatamente después del golpe. La gente intenta reconstruir el tejido social destruido a través de comités de cesantes, comités de familiares de presos políticos, clubes de fútbol, ollas comunes, una serie de embriones de organización que van desarrollándose con el tiempo y culminan con las protestas nacionales, que todos sabemos en qué condiciones se hicieron, con una represión brutal, sobre todo en las poblaciones, ¿no es cierto? Recordemos, salían militares a la calle, es decir, hay sectores, La Legua. Yo trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad en esa época, así que estuve en el terreno viendo los destrozos de las casas, las detenciones masivas de los hombres mayores de 15 años, mantenidos en canchas de fútbol, golpeados por horas, en fin, hay todo un desarrollo de lo que fue eso, en que el movimiento popular, con coraje, con perseverancia, logra el término de la dictadura. Y sin embargo, ¿qué pasa? Se logra el término de la dictadura porque lo logran ellos. La dictadura no se termina por un lápiz, como se pretende, ni se termina porque la campaña publicitaria del no fue muy buena, tampoco. Se termina por esto que señalamos. Bueno, la transición se inicia dejando de lado al movimiento popular. Esa es la interpretación que yo tengo. Se deja de lado, ¿no es cierto? Y empieza una administración transicional, digamos, conceptos transicionales que se implementan como políticas públicas y en que se administra el mismo modelo económico que, claro, hay crecimiento económico, nadie lo discute, pero al mismo tiempo va provocando una profunda desigualdad que nadie lo discute, porque eso lo dicen todos los índices internacionales. Somos uno de los países más desiguales del mundo. Bueno, en este quehacer, digamos, transicional, en que nosotros, el Movimiento de Derechos Humanos, por ejemplo, señaló siempre que habían pactos tácitos de impunidad, pactos tácitos. Sigue Pinochet de comandante en jefe del ejército, después senador designado, y ahí comienza, yo creo, un proceso de implementar una democracia muy relativa, en la medida de lo posible, como dijo Elwin, ¿no? En la medida de lo posible, una justicia respecto a los crímenes, más allá, incluso menos que en la medida de lo posible. O sea, si no es porque a Pinochet lo detienen en Londres, aquí no se habría hecho nunca nada. Esa es la verdad. Hasta ese momento, justicia cero. Y era un país que había sufrido el exterminio. Entonces, una sociedad no es Suiza, no es Suecia. Es un país que sufrió crímenes brutales contra un sector de la población. Y eso necesita
una reparación y necesita justicia y necesita memoria, porque si no, lo que yo entiendo es que ahí fue el huevo de la serpiente. Ese huevo de la serpiente, que fue esa impunidad, pero no solo a los perpetradores, sino la impunidad moral y política del sector político que avaló el exterminio, que no tuvo, digamos, sanción ética alguna. Siguieron siendo protagonistas fundamentales de la vida política en Chile. Entonces, eso es lo que determina, a mi juicio, el deterioro de la política, en el sentido de la corrupción, ¿no es cierto?, que estalla a mediados de la década del 2000, y hoy en lo que estamos evidenciando la corruptela generalizada de las Fuerzas Armadas y la falta de subordinación al poder civil. Entonces, eso obviamente a la gente le provoca decepción, desafección, desengaño. ¿Quién se salva, Carmen Ger, en este escenario? Porque yo creo que el análisis que usted hace es bastante certero, digamos, en el sentido de que la gente, claro, le fue perdiendo al principio se votó por el mal menor, a lo mejor, bueno, será la democracia en lo medida de lo posible, después, bueno, vino Lagos, algo se hará, después vino Bachelet, en fin. Pero la gente siempre quedaba como con las ganas, ¿sí? Bueno, pero lo que íbamos a hacer, lo que soñábamos, digamos. Conversando con Jorge Baradit hace muy poco, él decía que nosotros nos habíamos, se refería, ¿cierto?, a este grupo de la sociedad, había comprado una historia que no era la real, digamos, que en definitiva él entendía que la gente se había armado un país que venía después de la dictadura, que no era tal, digamos, que estaba, digamos, en lo más íntimo a lo mejor de las personas, pero no era lo que los políticos querían hacer. Sí, yo concuerdo con esa mirada de Baradita. Creo que sí, efectivamente, lo que fue ocurriendo fue que el ciudadano de a pie siguió siendo abusado desde la mañana hasta la noche, abuso en su vida cotidiana, desde que toma el Transantiago en Santiago, por ejemplo, que es fatal, ¿no es cierto?, Sí. a recorrer, ¿no es cierto?, distancias enormes en condiciones, y hay un abuso que no es remediado. ¿Y por qué pasa esto? Porque de verdad los sectores privilegiados de este país, o sea, digámoslo derechamente, la derecha, ¿no es cierto?, y la élite económica de este país, el poder que tiene es enorme. Y además tenemos, porque hay una gran despliegue, ¿no es cierto?, de propaganda acerca de lo fantástico y maravilloso que es este modelo, y resulta que es una economía atrasada. O sea, esta economía que está basada sobre la extracción de los recursos naturales, que se han privatizado, los recursos naturales nos pertenecen a todos, sin embargo han sido privatizados, y tenemos ¿qué? Una élite rentista. Entonces, no somos un país que produzca, ¿no es cierto?, con valor agregado. Somos una economía atrasada. Y esa élite rentista es poderosísima. O sea, controla todo, controla los medios, se crean realidades virtuales, hoy día a través de la llamada posverdad, se inventan realidades. Entonces, claro, la gente tiene tantos problemas que no son resueltos, y que se le dice, mire, usted en realidad o lo resuelve solo o no lo resuelve. Entonces hay desafección hacia lo colectivo, hay desconfianza, una desconfianza tremenda, porque además la clase política, como la política se privatiza en el periodo de la transición, porque la Constitución del 80 lleva a eso, se privatiza, al privatizarse se corrompe, entonces se transforma en una clase política completamente lejana a las personas. Es una profesión, no es una vocación. Entonces, en definitiva, usted tiene, ¿no es cierto?, que los sectores tienen que rendirle cuenta a quienes los financiaron. Antes de las leyes de probidad del gobierno de Bachelet, era un escándalo. ¿Y qué pasa, Carmen, con estos fenómenos que están ocurriendo, ¿cierto?, en todo el mundo? Tenemos primero a Trump, después el caso Bolsonaro en Brasil, ¿cierto?, y que también tiene su propio correlato en nuestro país con el caso de José Antonio Kast, con más de 10 puntos en la última elección presidencial. ¿Cómo se visualiza, digamos, que estos grupos de extrema derecha también puedan de repente acceder al poder acá en nuestro país? Claro, yo creo que lo que estábamos conversando de alguna manera se vincula con lo que hoy está ocurriendo.
En Europa, si nosotros vemos lo que pasa en Europa, los socialismos europeos lo que hacen es adoptar el modelo neoliberal de manera absoluta y dogmática, sin tapujos. La respuesta que dan los socialismos en Europa a la crisis del 2008 es las respuestas de los organismos internacionales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que va en desmedro, por supuesto, de todos los sectores, no solo vulnerables, de todos, sobre todo los sectores medios. Es decir, se aplican políticas, ¿no es cierto?, las llamadas políticas de austeridad en Europa, que perjudicaron a millones de personas, no solo a los jubilados. Recordémonos lo que fue Grecia, en que, ¿qué es lo que hace, ¿no es cierto?, los organismos internacionales? Salvan a los bancos, porque la crisis del 2008 es una crisis financiera. Son los bancos, entonces el Estado toma la deuda de los bancos como deuda pública. Entonces, la crisis financiera la pagan los ciudadanos de a pie. Esa política es aplicada por todos los partidos socialistas en Europa. ¿Y a qué lleva eso? Lleva a que, en definitiva, ¿no es cierto?, la gente no distinga cuál es la propuesta de izquierda y de derecha para sus males y para sus abusos. Y ese escenario es caldo de cultivo para la ultraderecha, para el fascismo, absolutamente. Y yo creo que acá, si nosotros, como insisto, no nos ponemos a la cabeza como mundo progresista, con unidad, con concordancia de propósitos, pero en forma decidida de que vamos a terminar con los abusos y no que vamos a terminar más o menos, y que un poquito por aquí y que vamos a entrar en consenso, porque el consenso en este país ha sido siempre con los poderosos. El consenso no ha sido nunca con los movimientos sociales, ha sido siempre con el poder. Y esa es otra de los eslóganes que se han instalado, que son falsos, porque eso es lo que ha llevado a que nada se arregle, haya una especie de gatopardismo. Las cosas se reforman para que en definitiva todo siga igual. Entonces, este es el escenario en el cual irrumpe el fascismo, con las consecuencias trágicas que la humanidad conoce. ¿Qué se hace, Carmen Gel, por último, con las Fuerzas Armadas, con Carabineros, con unas instituciones, cierto, que uno ha visto que prácticamente no han cambiado nada desde la época de la dictadura hasta ahora? Yo no sé si es muy extremo decirlo, pero los resultados, cierto, a vista de toda la gente, de corrupción, cierto, de cada vez que sale alguien de las Fuerzas Armadas y postula a un cargo político, yo no sé si a la gente le llama la atención, siempre son de derecha. Nunca he visto, digamos, un militar o alguien que fue ex miembro de las Fuerzas Armadas que haya postulado por el centro, por la izquierda. ¿Qué pasa con ellos? Llevamos 28 años que terminó la dictadura. Bueno, exactamente está vinculado con lo que fueron los conceptos transicionales. Cómo se arma la transición y cómo se implementa la transición en este país. Y, entre otras cosas, significa ni más ni menos que la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil es muy relativo. Alguien dijo una frase muy certera: las Fuerzas Armadas hacen como que obedecen y los gobiernos hacen como que los mandan. Entonces, en definitiva, sí, si no tenemos una subordinación real, que es lo que ha ocurrido, es la falta de fiscalización. Yo soy parte de la Comisión Investigadora de Fraude y de Irregularidad en el Ejército. Es impresionante cómo, a través de todo el periodo de la postdictadura, la fiscalización de los recursos cuantiosos, porque estamos hablando de millones y millones de dólares a través de la ley reservada al cobre, la fiscalización es prácticamente nula. Es decir, hacen lo que quieren y no los fiscaliza nadie, en definitiva. Eso es lo que ocurre y eso lleva inevitablemente a la corrupción. Bueno, Carmen Gel, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista. Tenemos muchos temas, obviamente, por conversar, pero vamos a aprovechar probablemente en una próxima visita para seguir conversando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Especial de prensa en Iquique Televisión con Carmen Gel, diputada del Partido Comunista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara.